El compositor John Cage fue el encargado de abrir esta puerta estética. Cage descubrió en el fenómeno del silencio el equivalente musical de la nada absoluta, al tiempo que se reafirmó en su idea de la igualdad de todos los aspectos de la creación. Fue así como llegó a rechazar toda forma de jerarquía, prefiriendo la visión de los sonidos y ruidos al mismo nivel que la producción intencionada o no de los mismos. Asimismo, se guiaba por el principio budista según el cual todo era capaz de desarrollarse con plena libertad. Por último, llevando el principio del azar a su conclusión lógica, Cage se liberó del yugo de la búsqueda de lo mejor, confiando por completo en el libro de adivinación chino de Li Ching. En un espacio insonorizado de Harvard, Cage comprobó que el silencio absoluto no existía. Un año después, en 1952, estrenó su composición legendaria 4 minutos 33 segundos. Su intérprete, David Tudor, tocó los 3 movimientos mediante el cierre sistemático de la tapa del piano y su apertura al final de cada movimiento. La emisión de los sonidos para la cual se habían dado cita los espectadores no era para ser oída, pero fue precisamente este vacío sonoro el que hizo al público percatarse de que había cada vez más ruido en la sala y de que eran ellos quienes producían el sonido en cuestión. Con su tratamiento del sonido, Cage rompió con los tabúes, pero nunca de manera destructiva, sino propiciando la integración sin aislar la percepción auditiva de los demás sentidos. En lugar de escribir música, organizó el desarrollo de los sonidos en acción. Sus partituras, como por ejemplo la de Water Music, para piano preparado, radio, 3 silbatos, balón de playa, 2 recipientes de agua, un juego de naipes y una porra, contenían indicaciones referentes no solo a los sonidos, sino a otros aspectos que permitían poner en escena una acción interesante. I would call it music. Fue así como sus intervenciones públicas adoptaron el carácter de actos teatrales multisensoriales. Durante su etapa como profesor en la New School for Social Research de Nueva York a finales de los años 50, inició a sus alumnos en el sentido de las situaciones complejas con la enseñanza del principio de azar y la aportación de técnicas para la conjunción de sonidos y actos. Esta constituyó en gran medida la fuente de las diferentes artes de la acción que entraron a formar parte de la historia del arte con las etiquetas de happening y When I fluxo. hear what we call music, it seems to me that someone is talking, and talking about his feelings or about his ideas of relationships. But when I hear traffic, the sound of traffic here on 6th Avenue, for instance, I don't have the feeling that anyone is talking. I have the feeling that sound is acting. And I love the activity of sound. What it does is it gets louder and quieter, and it gets higher and lower, and it gets longer and shorter. It does all those things which I'm completely satisfied with that. I don't need sound to talk to me. We don't see much difference between time and space. We don't know where one begins and the other stops. So that most of the arts we think of as being in time, and most of the arts we think of as being in space. Marcel Duchamp, for instance, began thinking of thinking of music as being not a time art, but a space art. And he made it a piece called Sculpture Musicale, which means different sounds coming from different places and lasting
producing a sculpture which is sonorous and which remains. People expect listening to be more than listening. And so sometimes they speak of inner listening, or the meaning of sound. When I talk about music, it finally comes to people's minds that I'm talking about sound that doesn't mean anything, that is not inner, but is just outer. And they say, these people who understand that finally say, you mean it's just sounds? Thinking that for something to just be a sound is to be useless. Whereas I love sounds just as they are. And I have no need for them to be anything more than what they are. I don't want them to be psychological. I don't want a sound to pretend that it's a bucket, or that it's a president, or that it's in love with another sound. I just want it to be a sound. And I'm not so stupid either. There was a German philosopher who's very well known, Immanuel Kant, and he said there are two things that don't have to mean anything. One is music, and the other is laughter. Don't have to mean anything, that is, in order to give us very deep pleasure. You know that, don't you? The sound experience, which I prefer to all others, is the experience of silence. And the silence almost everywhere in the world now is traffic. If you listen to Beethoven or to Mozart, you see that they're always the same. But if you listen to traffic, you see it's always different. When I try to find in the past something which I don't know what to say, but something which I love. I don't mean to make any distinction between my own past and the past of musical culture. I think that what is most invigorating for me is the music that has not yet been written. I want something I don't yet know. And I do my best to make each moment like that, something that I'm not familiar with. There's a remark by Marcel Duchamp, which I love very much. He states it as a goal to reach the impossibility of transferring from one like image to another the memory imprint. We don't have to have tradition if we somehow free ourselves from our memories. Then each thing that we see is new. It's as though we had become tourists and that we were living in countries that were very exciting because we don't know them. I can't tell anybody how to listen or how to look. I certainly can't tell them what to remember, particularly when I don't want to remember anything myself. If I look at a Coca-Cola bottle
and then look at another Coca-Cola bottle, I want to forget the first Coca-Cola bottle in order to see the second Coca-Cola bottle as being original. And it is original because it's in a different position in space and time, and light is shining on it differently, so that no two Coca-Cola bottles are the same. It's been said that listening to John Cage's music is like chewing sand. Well, I'll leave that up to you and your teeth to decide. Meanwhile, we've been seeing and hearing simultaneously a performance by the German artist Joseph Beuys and two pianists from Turkey. Mr. Beuys is the provocative leader of conceptual and performance art movements. He's also a fellow who occasionally performs with horses on stage and whose favorite sculpture materials are animal fat and felt, none of which he's using at this moment. Although Mr. Cage here has improvised with many unusual instruments, I don't believe he has ever improvised with my specialty, fireworks, created at this very instant by Pierre-Alain Hubert from just outside the Pompidou Center in Paris. And so from Paris, fire away. Fluxus es informalmente organizado en 1962 por Georges Maciunas. Se desarrolló tanto en Estados Unidos, Europa y Japón. Figuran artistas como Nam June Paik, Georges Maciunas, Alan Caprow, Joseph Beuys, entre otros. El término fluxus es la creación que fluye o el flujo de la vida. Fluxus existía antes de tener nombre y continúa existiendo hoy como forma, principio y modo de trabajar. Además, no es un movimiento, ni un momento de la historia, ni una organización. Es una idea, un modo de vivir, un grupo de personas no fijo que fluxotrabajan. No tiene objetivos estéticos, sino sociales. Más aún, se propone la eliminación progresiva de las bellas artes y de la práctica profesional del arte. También está contra el objeto artístico tradicional como mercancía y se opone a la cultura de élite, como la ópera y el teatro. Asimismo, se manifiesta a favor de las artes populares como el circo y las ferias. A diferencia del happening, en el cual los espectadores participan expresamente, Fluxus tiene carácter de representación. Los artistas actúan sobre un escenario u otros lugares ante el público. Fluxus no se interesa por los objetos sino por la evocación de lo efímero. Fluxus no se dejó encasillar dentro de ningún concepto, ni pintura, ni escultura, teatro, cine o música.
A pesar de haber nacido en el contexto de la vanguardia musical y de que su existencia sería imposible sin John Cage. Fluxus es la confluencia de todos estos medios, la primera forma de arte desde el dadaísmo que apuesta por la fusión de los géneros. Fluxus no era un movimiento, salvo por los movimientos nómadas de los artistas que se concentraron a raíz del mismo. Se trataba de un fenómeno cuya singularidad venía dada por su carácter internacional. En algunos lugares se concentró en ciertos momentos, debido quizá al desarrollo de un trabajo personal o institucional. Protofluxus fue un proyecto de la clase de Cage en Nueva York, realizado durante 1958 y 1960. Nam-June Paik y los círculos de estudio de Mary Wingmeister, y era allí donde se llevaba a cabo las prácticas Fluxus, o bien en el lugar de residencia de los artistas de Fluxus. ¿Qué tenía Fluxus que ofrecer? Ofrecía conciertos en una sucesión de acciones acústicas y visuales sencillas y concisas, que recibían el nombre de actos o bien actividad. Podían realizarse con o sin la presencia del artista, ante el público, en ocasiones con su participación, pero rara vez sin él. Fluxus se servía además de objetos e instrumentos insólitos, como la Ur Music de Paik, una caja de madera sobre la que tensaban varios alambres y una lata de conserva pegada a la parte frontal que podía girarse y producir sonidos. Los actos de Fluxus podían ser lúdicos y divertidos. Otros, en cambio, resultaban graciosos y chocantes, como el concurso de Paik denominado Fluxus Contest, en el que se trataba de orinar lo más lejos posible, o su pieza One for Violin, que consistía en elevar un violín con suma lentitud y concentración. Se apagaba la luz y de pronto caía y se rompía. Philip Corner prolongó durante varias representaciones su Piano Activity, en el que se procedía al destrozo paulatino y minucioso de un piano de cola. Los actos de Fluxus eran espontáneos en la medida en que su ejecución dependía de la presencia o ausencia de los participantes y materiales. Por otra parte, las partituras que servían de soporte reservaban un espacio de libertad a los intérpretes. Nam-June Paik fue considerado el padre del videoarte. Este artista originario de Corea, que había estudiado piano y composición en Freiberg, se introdujo en el entorno del Fluxus a través de puestas en escena de composiciones y actos de carácter absurdo y agresivo que superaban las propuestas de Cage. Paik deseaba provocar el desconcierto y el asombro, al mismo tiempo que se entregaba a la búsqueda de un lenguaje propio. Tal vez fuera esto lo que le indujo a cortar la corbata de su venerado maestro en el transcurso de una acción. Estudio para piano en 1960. No obstante, a diferencia de Bostel, su decisión de trabajar con televisores no estuvo marcada por una tendencia destructiva. Los factores determinantes fueron su formación en materia de electrónica, derivada de su curiosidad técnica y su conocimiento de los experimentos y teorías sobre la producción de imágenes electrónicas abstractas a cargo del pintor Carl Otto Gotz. Paik no trataba a la caja como objeto. Su interés se centraba en la estética de las imágenes producidas y distorsionadas a lo largo de sus intervenciones, es decir, en el software. Fue así como Paik pudo desarrollar su trabajo más allá de Fluxus y dar impulso al videoarte. Fluxus ha construido una fuente de inspiración muy estimulante para jóvenes artistas, la Potato Machine de Seamark Polk y las Mouth Sculptures masticadas y plateadas de Rosemary Troquel, creadas a principios de los 90, respiran el espíritu de Fluxus. El arte conceptual, la performance, el videoarte y sobre todo la singular reaparición de los múltiples son absolutamente inconcebibles sin Fluxus. Solo se puede lamentar que los primeros objetos y múltiples de Fluxus, a pesar de no tener más finalidad que la intrínseca a la propia obra, acabarán siendo víctimas de museos y galerías. Pero, ¿significa esto que la apuesta de Fluxus fracasó?
El fenómeno Fluxus se constituyó entre 1962 y 1963 con los conciertos y festivales organizados por Masiunas. Sin embargo, su delimitación en el tiempo es objeto de polémica. Fluxus resultó ser demasiado desconcertante e indefinido para ser encasillado de forma apropiada dentro de un periodo de la historia del arte. Fluxus no se ha inventado aún, afirmaba Emmett Williams. Tal vez no se haya inventado aún, pues resulta imposible obtener una patente de los fenómenos que se consideren como algo más que una manera de ver las cosas. Aunque la enorme influencia de Fluxus es indudable, todavía no se ha profundizado en su estudio. Joseph Beuys representaba un elemento perturbador dentro de Fluxus,
lo que le permitió adoptar una posición radicalmente opuesta a la propugnada por Masiunas. Beguis no era hombre de actos aguzados de poca duración, donde los materiales y los objetos cobraban vida propia y se veían desprovistos de cualquier otro significado. Por el contrario, dotaba todas sus creaciones con una carga autobiográfica, histórica y mítica. Tampoco comulgaba ya con la idea de anonimato propugnada por Fluxus. Sus acciones estaban imbuidas de su experiencia personal de la vida, del sufrimiento y la felicidad, y mostraban a todos los niveles sus posibilidades de expresión, su biografía y el lenguaje de su cuerpo. La carrera artística desarrollada por Beguis se halla estrechamente relacionada con el movimiento Fluxus Espacio, que, como se ha visto, se abre a la imaginación como espacio ideológico, que atiende prioritariamente a la defensa de la acción como objeto artístico. En las propuestas de Beguis se alienta el espíritu vanguardista que intenta identificar arte y vida y proclamar que todo ser humano es depositario de una fuerza creativa. Para Beguis, esta fuerza creativa universal se revela en el trabajo, y por lo tanto, la tarea del artista no es, en su raíz, distinta de la de las no artistas. Beguis solía decir: estoy a favor del arte y a favor del antiarte. Él no deseaba producir un antiarte que ocupara los museos como alternativa, sino uno que abriera los museos, pero sobre todo, que abriera nuevas posibilidades al hombre. Deseaba que éste recuperara su contacto con la animalidad y las plantas, así como con los ángeles y la dimensión espiritual del arte. La consecuencia más importante de estas concepciones es el desplazamiento del centro de interés creativo. Beguis no buscaba producir objetos, obras, sino acciones. Él ambiciona la condición del nómada. En el reino del hombre urbano sedentario, quiere ser desplazamiento continuo. Lo nómada es la existencia en un lugar que es camino hacia todos los lugares. Es goce de movimiento, es proyección hacia el volumen completo del espacio. Alan Caprow, discípulo de John Cage e inventor del happening, convirtió el concepto de la experiencia vivida y de la percepción, propugnado por su maestro, en parámetros que permitían la irrupción de la realidad en el arte bajo una forma que englobaba la totalidad de la vida. Su primera representación pública, 18 happenings en 6 partes, incluía la proyección de películas y diapositivas, danza, música y texto, una escultura sobre ruedas, música concreta y constelaciones sonoras, la producción in situ de un cuadro y varios actos triviales. Al combinar el material visual y los acontecimientos, Caprow procedió del mismo modo que en su día los dadaístas con sus colegas. Nadie ocupaba una posición que le permitiera abarcar la representación íntegra. Caprow se enfrentó a su público y lo abrumó con actos simultáneos en 3 espacios diferentes. En los primeros happenings de Caprow no se daba cabida a la intervención del público o solo se incluía de manera accesoria. En su Spring Happening de 1961, los espectadores fueron encerrados en un túnel estrecho con profundos orificios. Se les sometió al zumbido de una cortadora de césped y se le bloqueó la salida con un gigantesco ventilador. Se oían bocinas y tambores. Cuando el ruido se hizo ensordecedor, descendieron los muros del túnel y los asistentes pudieron abandonar la sala. Posteriormente, Caprow desarrolló un tipo diferente de happening en el que el artista y el público tenían el mismo grado de participación. Para Yard, el artista acumuló una gran cantidad de neumáticos en un patio donde los asistentes podían jugar un papel activo o permanecer como meros espectadores. A finales de los años 60, Caprow se consagró cada vez más al estudio de las relaciones interpersonales. Desarrolló una forma de actividad dirigida a un grupo reducido de participantes, donde el carácter íntimo y lúdico le permitía prescindir de los espectadores. Una joven se dirige a Beguis para preguntarle: ¿esto es arte? Él responde: de alguna manera sí, a ti también se te permite pensar.